hablaremos sobre las propiedades de los mono, di y oligosacáridos. Los temas que vamos a estar viendo son el enlace glucosídico, el poder edulcorante y las reacciones de oscurecimiento. Empecemos con el enlace glucosídico. Para empezar, recordemos que los monosacáridos son los azúcares simples que pueden ser cetosas si tienen el grupo funcional en el carbono 2 o aldosas si tienen el grupo funcional en el carbono 1. Ahora bien, estas se pueden unir a través del enlace glucosídico. ¿Qué es el enlace glucosídico? Para empezar, los enlaces se forman cuando tenemos las estructuras como las estructuras cíclicas, ya sean piranosas o furanosas. Entonces, es la unión entre el hidroxilo del carbono anomérico de un azúcar cíclico y el hidroxilo de un segundo azúcar. Y básicamente esto sucede en los disacáridos, en los oligosacáridos y en los polisacáridos porque es donde se van uniendo los azúcares. Vamos a ver el ejemplo de la maltosa. La maltosa, como podemos ver, tiene 1 y 2 azúcares, así que es un disacárido que está formado por 2 glucosas. Es el principal producto de la degradación del almidón y se encuentra en la elaboración de la cerveza. El enlace que se forma aquí es alfa 1,4. ¿Por qué es alfa 1,4? Muy bien, veamos a detalle. Tenemos aquí las 2 glucosas y como podemos ver, aquí tenemos los 6 carbonos que componen a la estructura en cada uno de ellos. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a identificar en el carbono, vamos a identificar primero donde se forman los enlaces quienes van a interactuar. Son estos 2 grupos hidroxilo los que se van a unir. Así que identifiquemos de qué carbono son. Vemos que este es del carbono 1 y este es del carbono 4. Por lo tanto, el enlace se va a llamar 1,4. Ahora tenemos que ver cuál es el isómero que tenemos en la primera azúcar. Recordemos que para los isómeros necesitamos ver la posición del mismo H del carbono anomérico con respecto a el último carbono. Como podemos ver, uno está en la posición de arriba y otro está en la posición de abajo. Entonces, si están en lugares diferentes, corresponde a un alfa. Por lo tanto, este enlace se llama alfa 1,4. Y es así como estos se unen, quedando un oxígeno y liberando el resto en forma de agua. Veamos ahora el ejemplo de la lactosa. Sabemos que la lactosa se encuentra en la leche de los mamíferos y está formada por una molécula de galactosa y de glucosa. En este caso, el enlace es beta 1,4. ¿Por qué es beta 1,4? Muy bien, volvamos a ver entonces a la galactosa y a la glucosa. Nuevamente, tenemos numerados cada uno de los carbonos que los componen y vamos a ver cuáles son los OHs que interactúan, que en este caso son estos 2. Por lo tanto, también vemos que está en el carbono 1 y el carbono 4 es 1,4. Ahora veamos la posición que tenemos del mismo grupo hidroxilo con respecto a este grupo. Ambos vemos que están arriba, entonces si están en la misma posición hablamos de beta. De esta manera se unen, liberando igual una molécula de agua y forman el enlace beta 1,4. La lactosa, repito, está formado por galactosa y glucosa con enlace beta 1,4. Veamos ahora el caso de la sacarosa. Para eso, nuevamente te voy a pedir que pongas pausa al video e intentes identificar cuál es el enlace con base en lo que hemos visto. Esta está formada por glucosa y fructosa y aquí puedes ver que ya está el enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Ok, veamos quiénes están unidos. Entonces, podemos ver que tenemos la unión entre el 1 y el 2. Por eso es 1,2. Y que el OH quedó unido hacia la parte de abajo y el grupo carbonilo se encuentra en la parte de arriba. Al estar en posiciones diferentes, es alfa 1,4. Muy bien, ahora sigamos con el poder edulcorante. Los edulcorantes se clasifican básicamente en naturales, por lo general se derivan de plantas, y los sintéticos que son producidos por el hombre. En el caso de los naturales, tienen además algunas otras propiedades además del sabor, como es la cristalización y la viscosidad,
permiten preservar los alimentos por más tiempo e incluso se pueden fermentar y permiten que se lleven a cabo algunas reacciones como la caramelización y que funcionen como antioxidantes. De los principales tenemos a la sacarosa, ya vimos su estructura, y como este es el azúcar de mesa, el que comúnmente consumimos, a este se le da de referencia 100 o 1, vas a encontrar las dos escalas. Entonces la fructosa es 120 o 180, comparado con la sacarosa podemos ver que es ligeramente más dulce. En cambio la dextrosa, que son los hidrolizados del almidón, cadenas cortas de glucosas, este está entre 60 y 80. Todos ellos aportan 4 kilocalorías por gramo y tienden a causar caries. También de manera natural se encuentran otros edulcorantes que no son carbohidratos como tal, porque como puedes observar, no se encuentra el grupo carbonilo, por lo tanto no hay aldehídos ni cetonas, solamente grupos OH. Por sus características similares, estos también dan el sabor dulzor, sin embargo tienen menor aporte de calorías. Anteriormente decíamos que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. En estos casos podemos ver que los valores son menores. Tenemos sorbitol 2.6 kilocalorías por gramo, manitol 1.6 y xilitol 2.4. Y por último tenemos a los estebiócidos, que es el azúcar de la stevia, comúnmente conocida como stevia. Esta dulzura en la escala del azúcar, el número 1, está entre 100 a 300. Solamente aporta 2 kilocalorías por gramo, no causa caries, pero aquí lo que podemos identificar es que al ser tan dulce se ocupa una pequeñísima cantidad y eso hace aún que sea menor la cantidad que se consuman de calorías, siendo casi imperceptible. Aquí podemos compararlo y ver la sacarosa con algunos otros compuestos. Ahora veamos a los sintéticos. De seguro has visto algunas de estas marcas comerciales, las has consumido. Estos por lo general no son metabolizados por el hombre, por lo que no producen calorías, sin embargo tienen sabores dulces, algunos son muy intensos. Tenemos la sacarina, quizás conoces este sobrecito rosa. Es 300 veces más dulce que el azúcar y no aporta calorías. El caso de la sucralosa es esta estructura, como puedes ver, muy similar a un carbohidrato, pero en su composición tiene grupos de cloro. Es 600 veces más dulce y tampoco aporta kilocalorías. Aquí puedes ver que al contrario de los otros, tenemos la ingesta diaria recomendada, que es la cantidad máxima que puedes consumir de este producto, debido a que es sintético y que consumido en dosis elevadas puede ser perjudicial para tu salud. Tenemos también el alitame, que es de 2000 a 3000 veces más dulce y aporta 1.4 kilocalorías por gramo, pero nuevamente lo comentamos, no se necesita tanta cantidad. El acesulfame K, precisamente porque contiene potasio, es de 150 a 200 veces más dulce y tampoco aporta calorías. El aspartame es un derivado de un aminoácido, la fenilalanina. De hecho, este aminoácido algunas personas no lo pueden sintetizar, así que de acuerdo a la norma 086 nos pide incluir la leyenda fenilcetonúricos contiene fenilalanina. Es de 150 a 450 veces más dulce y aporta de 0.4 kilocalorías por gramo. Tenemos el neotame, que su dulzura es de 7000 a 13000 veces más dulce y tampoco aporta calorías. En los casos de los edulcorantes sintéticos, ninguno de ellos produce caries debido a que es muy poca la cantidad que se utiliza, ni son metabolizados por los microorganismos, además las bacterias que están en nuestra boca. Pero los problemas que pueden tener son su solubilidad y su estabilidad en diferentes pHs, temperaturas y humedad. Entonces aquí tenemos la comparación de la sacarosa con algunos de los que acabamos de ver. Entonces, como podemos ver, son mucho más dulces, aportan 0 calorías o en algunos casos muy pocas y por lo tanto se utilizan actualmente como sustituto del azúcar. Sin embargo, en las desventajas es que no tienen las propiedades como la caramelización, la cristalización, agregar viscosidad, entre otros. Bien,
Ahora hablemos del oscurecimiento no enzimático, que también lo llevan a cabo los mono y los disacáridos principalmente. Dentro de las reacciones de oscurecimiento tenemos las enzimáticas y las no enzimáticas. En las no enzimáticas tenemos la caramelización y la reacción de Maillard. En el caso de las enzimáticas no actúan los carbohidratos, pero tienen que ver con las reacciones que ocurren en las frutas cuando las cortamos. Estos se deben a que nuestras frutas tienen compuestos fenólicos, que son los derivados del benceno, y tienen una enzima que se llama polifenoloxidasa. Esa enzima se encuentra de forma natural dentro de las frutas y no reacciona, sino que cuando la cortamos entra en presencia con el oxígeno y eso es lo que hace que se active y que forme compuestos que se llaman melanoides, los cuales le dan esos colores pardos o cafés. Requiere de cobre para poderlo llevar a cabo y su pH óptimo es entre 5 y 7. Y eso es lo que pasa entonces cuando se oscurece una fruta, ya sea la manzana o el plátano. ¿Cómo lo podemos controlar? Bueno, posiblemente tú has hecho algunas de estas de estos métodos. Por ejemplo, como dijimos, el oxígeno es importante para que se lleve a cabo. Puedes hacer el control del oxígeno, ¿cómo? Aplicando atmósferas modificadas, es decir, extrayendo el oxígeno ya sea por vacío o aplicando otro tipo de atmósferas. O bien puedes sumergir la fruta en agua con sal o simplemente en agua, pero el agua con sal tiene mejor funcionalidad. Entonces el agua lo que hace es que recubre y no permite que el oxígeno tenga contacto y por lo tanto no se activa la enzima. Sin embargo, hay que recordar que en el agua muchas veces tenemos oxígeno disuelto. Entonces por eso este método no es tan efectivo, sino que a veces aunque las tengas en agua se siguen poniendo pardas, aunque muy lentamente. La otra opción es la adición de ácidos. Como vimos, el pH adecuado es entre 5 y 7. Si tú bajas el pH por abajo de 5, vas a hacer que esta enzima no actúe. Además, el sustrato, lo que son los fenoles, se reducen y por lo tanto tampoco ya no la puede desdoblar. Y además, permiten secuestrar al cobre, que este también es importante para llevar a cabo la reacción. Y la otra opción son los tratamientos térmicos. De esta manera se inactivan las enzimas, que de forma práctica en el área de alimentos usamos el escaldado para inactivar. Bien, este entonces es el oscurecimiento enzimático. Continuamos ahora con el oscurecimiento no enzimático, es decir, donde no actúan enzimas, que es una de ellas la caramelización. En este caso no actúan las enzimas, solamente actúan los carbohidratos. Algunos carbohidratos que tienen la capacidad de caramelizarse, como es la glucosa, la fructosa. Para que se lleve a cabo esta reacción se ocupan de altas temperaturas y un medio ácido para que podamos tener un buen caramelo. De seguro alguna vez has cocinado un flan o has querido hacer algunas manzanas con caramelo. Y ahí, al momento de preparar ese caramelo, obtienes aromas muy característicos como es el aroma a pan o a fritura de papa. Esto es derivado a los compuestos que se forman. El hidroximetilfurfural le da el color característico a caramelo, los compuestos de maltol y sus derivados un aroma característico a pan y las pirocinas y sus derivados a fritura de papa y de cacahuate. Es importante también mencionar que cada azúcar tiene una temperatura de caramelización diferente. Por ejemplo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, está a 160 grados centígrados, la maltosa a 180 grados centígrados. En cambio, la fructosa, desde los 110 grados centígrados, se empieza a caramelizar. Además del caramelo, esta reacción también la podemos ver cuando se calienta un bombón o incluso en la elaboración del pan. La reacción de oscurecimiento no enzimático y donde nuevamente intervienen los carbohidratos es la reacción de Maillard. Pero aquí, además de intervenir los carbohidratos, intervienen también los aminoácidos. Entonces, para que se lleve a cabo, debe haber un azúcar que en particular debe tener la característica de ser reductor y un aminoácido porque se requiere el grupo amino correspondiente al nitrógeno con 2 hidrógenos. De tal manera que se forman melanoidinas, que son compuestos coloreados que les dan ese color café característico. Veamos entonces
Los azúcares reductores principalmente son los monosacáridos y algunos disacáridos. Vamos a ver primero qué es un azúcar reductor. Un azúcar reductor se refiere a aquel grupo hidroxilo del carbono anomérico que se encuentra libre. Recordemos que el carbono anomérico fue donde estaba el grupo carbonilo y que se unió con este oxígeno para poder cerrar el anillo. Entonces puede ser el número 1 en el caso de las aldosas y el número 2 en el caso de las cetosas. Veamos ahora de los siguientes carbohidratos cuáles son reductores. Como lo mencioné anteriormente, pudiéramos decir que los monosacáridos y los disacáridos serían los azúcares reductores. En este caso tendríamos este compuesto y estos dos. Este como monosacárido y estos dos disacáridos. Entonces vamos a identificar primero los carbonos anoméricos de cada uno de ellos. Podemos ver aquí que tenemos anoméricos, pero varios de ellos están formando enlaces. Como podemos ver, aquí está unido, por lo tanto no está libre, y recuerden que en la definición debía de estar libre. Aquí también está unido, al igual que acá. Esta es la sacarosa. Y este es un fragmento pequeño de un almidón, donde también podemos ver que todos están unidos. Entonces, los únicos que son reductores serían el monosacárido. Todos los monosacáridos son reductores, y algunos disacáridos, como ya vimos, la sacarosa no lo es. Sin embargo, en el caso de la sacarosa sucede algo en particular. Al agregarle calor, este enlace se rompe. Y entonces tenemos dos disacáridos que están con su OH libre. El esquema general de la reacción de Maillard es algo compleja. Se ha estudiado porque aún hay puntos donde se desconoce exactamente cómo es que interacciona, pero se sabe que el grupo amino interacciona con las aldosas o con las cetosas. De esta manera, en el caso de las aldosas se forman las aldosaminas y en las cetosas se forman las cetosaminas. El pH adecuado es de 6 a 8 y esta primera parte se llama condensación porque se unen. Después hay una reestructuración. Las aldosas se convierten en cetosas y las cetosas se convierten en aldosas. El pH óptimo sigue siendo neutro. Después de aquí sigue una degradación y esta etapa hasta que se forman ya compuestos carbonilos muy reactivos, de carbono, amoníaco. Por último se condensa y se forman polímeros pardos y productos que dan características de olores debido a que son compuestos volátiles. Entonces es importante el pH para que se lleve a cabo esta reacción. Algunos de los olores que se producen durante la reacción del Maillard por los aminoácidos que se tienen es, por ejemplo, en el caso de solamente la glucosa, por arriba de 180 grados centígrados, como ya vimos, para que se forme el caramelo, que es el aroma característico. Uno de los aminoácidos es la valina. A 100 grados da olor característico de pan de centeno y a 180 grados da olor característico a chocolate muy fuerte. La leucina a 100 grados centígrados da olor a chocolate dulce y por arriba de 180 a queso quemado. Y así podemos ver que cada uno de ellos nos dan olores muy característicos que podemos oler en el pan, en el chocolate, en el café y en otro tipo de productos. Entonces, aquí lo importante es identificar que en los productos tengamos proteína y tengamos también carbohidratos para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, ¿qué se requiere? pH alcalino, de preferencia a altas temperaturas. Sin embargo, es importante mencionar que la reacción de Maillard se puede realizar incluso a temperatura ambiente, pero el proceso es mucho más lento. La actividad de agua recomendada es entre 0.6 y 0.09 y el cobre y el fierro catalizan las melanoidinas, por lo que provocan que se formen mejores colores. Entonces, esta reacción se lleva a cabo, por ejemplo, en la cerveza. Recordemos que la malta se tosta para dar las diferentes características de las cervezas con sus diferentes clasificaciones, desde claras hasta muy oscuras. Durante el tostado, los azúcares de la maltosa interaccionan con las proteínas del grano de la malta y de esa manera se forma lo que es los compuestos coloreados a través de la reacción de Maillard.
En el pan, como ya vimos también anteriormente, puede haber las dos reacciones, tanto caramelización como reacción de Maillard. La corteza principalmente se debe a la reacción de Maillard. Y no digamos también el caso de la cajeta. La leche tiene proteína, a su vez tiene azúcares y también le agregamos otros azúcares para formar la cajeta. Así que ahí también tenemos la reacción de Maillard. Muy bien. Ahora veamos un resumen. Tenemos entonces reacción de Maillard, caramelización y oscurecimiento enzimático. El oxígeno solamente afecta en el caso del oscurecimiento enzimático y el grupo amino solamente se requiere en la reacción de Maillard. El pH óptimo de la reacción de Maillard es alcalino, de la caramelización es ácido y del oscurecimiento enzimático es ligeramente neutro entre 5 y 7. La temperatura en el caso de reacción de Maillard puede estar a temperatura ambiente o a altas temperaturas lo favorecen. La caramelización solo ocurre si se supera la temperatura de calentamiento, que es por arriba de los 160 grados para el caso del azúcar. Y el oscurecimiento enzimático se lleva a cabo a temperatura ambiente. Recordemos que si le aplicamos calor, inactivamos a la enzima. Muy bien, pues hasta aquí hemos visto algunas de las propiedades de los monos y los oligosacáridos. Espero que te haya quedado claro. Nos vemos a la próxima.